Imagina un mundo saturado de fútbol. Cada esquina, cada pantalla, cada conversación gira en torno al balón. Este libro empieza con una denuncia fulminante. El fútbol no es un simple deporte, sino que esconde algo más siniestro que afecta a las sociedades modernas. Cita la fábula de La Fontaine, los animales enfermos de la peste. No todos mueren, pero todos son golpeados. Así es el fútbol, un fenómeno social pandémico que golpea a las masas, incluso a quienes creen estar inmunes. Dice, detrás del bombardeo de espacios públicos impulsado por el fútbol, siempre acecha la guerra en el terreno de juego, los odios basados en la identidad y los nacionalismos xenófobos. Los autores sostienen que el fútbol funciona como un potente mecanismo de control de masas. Lejos de ser una simple válvula de escape sana, es una estructura que canaliza las frustraciones del sistema, canaliza las pulsiones agresivas, adoctrina a las masas y actúa como un moderno opio del pueblo, neutralizando las luchas políticas y sociales. Afirma, el fútbol espectáculo no es un juego colectivo inofensivo, es una política de control de los impulsos de las multitudes. Un dispositivo de control social que disuelve al individuo en la masa anónima y promueve el conformismo de autómatas. El fútbol no es un simple juego. El placer del balón es parasitado sistemáticamente por las ganancias, la trampa y la guerra simbólica. Este libro se publicó en vísperas del Mundial 2006 como un contramanifiesto, algo similar a la conferencia filosófica de Borges a la misma hora y día que la selección argentina debutaba en el Mundial de 1978. Y por eso en este contexto traemos a colación este tema. Afirma este libro que el deporte es una de las principales maquinarias ideológicas de manipulación, adoctrinamiento y embrutecimiento de las masas. En especial el fútbol. Aquí por deporte hay que entender como una actividad que tiene como finalidad la competición y por ende también el espectáculo, donde el fin ya no es la salud, sino lograr un objetivo competitivo. Así, hace una comparación con los movimientos totalitarios. La identificación con el equipo, los colores, la bandera activa mecanismos tribales primitivos. No es casualidad que regímenes autoritarios, dictaduras e incluso cualquier gobierno instrumentalicen el fútbol para canalizar energías populares y legitimar el poder. Como por ejemplo el Mundial de 1978 en Argentina, bajo el gobierno de Videla. El fútbol sirvió para blanquear la represión. Cómo las multitudes aclamaban este deporte mientras las torturas continuaban en los sótanos. Dice, el nacimiento, la expansión y el establecimiento del fútbol están, en efecto, totalmente determinados por el desarrollo del capitalismo y posteriormente del imperialismo. Hoy en día es, por supuesto, dentro del marco de la globalización liberal y el dominio del capital financiero transnacional, que el fútbol prospera. El fútbol sigue los ciclos económicos del capital, genera enormes beneficios a través de patrocinadores, derechos televisivos, transferencias millonarias y merchandising, mientras mantiene a las masas en un estado de alienación pasiva. Los autores atacan directamente el matonismo mediático, el bombardeo constante de partidos, tertulias y noticias que coloniza el espacio público. Describen a la FIFA y a la UEFA como grandes potencias mercantilistas, con prácticas similares a mafias organizadas. Afirma que el fútbol obviamente no es un elemento de la cultura humana, sino una institución capitalista. El estadio es como el pan y circo moderno, y esas mafias son los nuevos mercenarios de los estadios, que distraen a las masas de su precariedad real. En cuanto a la supuesta cultura futbolística, se ataca libros como el de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, acusándolo de romantizar lo que en realidad es el capital encarnado, a pesar de que Galeano era anticapitalista, al menos así decía serlo. Dice así sobre esto, es patético ver a ciertos intelectuales de izquierda buscar desesperadamente en las gradas de los estadios un sustituto de la lucha de clases. Al encumbrar el fútbol como cultura popular, no hacen más que legitimar el nuevo opio del pueblo y su degradación intelectual. Los intelectuales que lo celebran terminan siendo cómplices de esta industria. Prosigue. Detrás de los salarios astronómicos, transferencias y privilegios de las estrellas de fútbol, promocionadas como modelos a seguir para la juventud, se esconden salarios de miseria, desempleo y exclusión. Los jugadores de élite son ídolos falsos, ejemplos para la juventud que esconden tras sus sueldos millonarios la miseria salarial de la inmensa mayoría de la población global, que son sus seguidores. Lo más absurdo es que estos hinchas, que viven en la pobreza, colaboran mediante su consumo
a elevar las fortunas de estos astros del fútbol. Justo como dice este libro, pensar en fútbol es pensar solo en eso, es decir, dejar de pensar. Los aficionados son descritos como alienados, infantilizados, toxicómanos del espectáculo. El ambiente es antiintelectual y favorece la regresión generalizada. Hablar de fútbol todo el día, pensar en fútbol, esto empobrece espiritualmente a la juventud y a amplios sectores populares. Los estadios son arenas modernas donde se desatan pulsiones reprimidas por la civilización cotidiana. El estadio no es un ágora democrática, dice, sino un espacio cerrado de regimentación de las masas. Es el laboratorio donde se forja el comportamiento de la turba, anulando la racionalidad individual para sustituirla por el instinto gregario y la obediencia a la tribu. El estadio es un dispositivo arquitectónico de control social. La topografía del estadio está diseñada para anular al individuo y fusionarlo en una masa gelatinosa y acrítica. Es un lugar donde las emociones se exacerban artificialmente mediante cánticos militarizados, banderas y uniformidad de colores. Las peleas, los cánticos racistas, las invasiones de campo no son anomalías, son la expresión lógica de una emocionalidad regresiva cultivada por el espectáculo. El terreno de juego es un teatro de agresiones permitidas, faltas, choques, lenguaje bélico como ataque, disparo, destrucción del rival. El fanático violento de la grada es simplemente el alumno más aventajado de la pedagogía del odio y competencia extrema que transmite el juego. Entonces, según este libro, se intenta desmontar el mito del fútbol como espectáculo mostrando su verdadero fin, mostrando su verdadera cara. Tenemos aquí un cuadro, lo que es el mito, lo que supone ser el fútbol, y en cuanto a lo que es en realidad. Mito. El estadio es un punto de encuentro y celebración comunitaria. Realidad. Es un panóptico disciplinado que fomenta la regresión masiva. Mito. La violencia es un virus externo causado por unos pocos inadaptados. Realidad. La violencia es la consecuencia directa de la lógica bélica del juego. Mito. El periodismo deportivo informa y entretiene. Verdad. Es un aparato de propaganda para el adoctrinamiento y el lavado de cerebro. Mito. El fútbol es auténtica cultura popular y obrera. Realidad. Es un producto comercial diseñado para la alienación y despolitización obrera. Dicho de otra manera, tenemos primero la anulación del individuo. El estadio y la pantalla transforman al ciudadano consciente en un autómata que ruge, odia y celebra bajo el mando de consignas prefabricadas. El cerebro duerme, se apaga, y es por lo que es tan útil al sistema. Segundo, alienación cultural. Se anestesia la conciencia de clase. Al obrero o al trabajador precario se le invita a identificarse con millonarios en pantalón corto. Los futbolistas, para olvidar su propia explotación económica, su miseria y sus problemas. Y hasta gastan parte de los pocos centavos que ganan para adquirir esos artículos. Así el fútbol se vuelve como una religión laica, pues el fútbol exige una fe ciega, dogmatismo y el culto cuasi sagrado a la performance, y al rendimiento de los jugadores y del equipo. Y hay de ellos que no dejen todo en el juego, los consideran peores traidores que los políticos que les roban en la cara. El culto al rendimiento deportivo es la réplica exacta de la explotación capitalista. El cuerpo es tratado como una máquina de rendimiento, un capital fijo que debe ser rentabilizado mediante el sufrimiento, el dopaje y la sumisión jerárquica. La FIFA, los clubes, los patrocinadores convierten el juego en un producto global que homogeniza culturas y destruye identidades locales auténticas, sustituyéndolas por lealtades de marca. El cuerpo del jugador es instrumentalizado, cronometrado, optimizado como una máquina productiva. Lejos de integrar, el fútbol segrega y enfrenta. El fútbol no es un divertimiento inocente, sino una peste emocional que prepara el terreno para barbaries mayores. Este libro invita a resistir el matraqueo mediático, a recuperar la capacidad crítica y a rechazar este planeta de los simios, esta fiesta de los animales, que reduce al ser humano a hincha tribal. El fútbol espectáculo es irreformable en su núcleo mercantilista y emocionalmente regresivo. Así pues, el fútbol genera una euforia artificial y pasional, infantiliza a los espectadores, reemplaza la reflexión política y cultural profunda con un tribalismo simplista. Lejos de ser un deporte puro, es un negocio mercantilista colosal. Los autores denuncian cómo el dinero, la corrupción y los intereses corporativos mueven los hilos detrás de la pasión de los aficionados. Y esto es usado por el sistema político, gobiernos, dictaduras,
ya que el fútbol le sirve como una cortina de humo perfecta para ocultar problemas sociales y políticos graves.